Mis padres le compraron una casa a mi hermano. A mí me dijeron que no había dinero. Me enteré por accidente en una reunión familiar. Nunca pensé que escribiría algo así en internet. Soy una persona muy privada, de esas que prefieren tragarse las cosas antes de exponerlas al mundo. Pero llevo 3 semanas sin dormir bien, con ese peso en el pecho que no se va ni con llorar, ni con trabajar hasta las 11 de la noche, ni con hablar con mi terapeuta, quien, por cierto, fue la que me dijo que quizás escribirlo me ayudaría a procesarlo. Así que aquí estoy, frente a la pantalla, con los ojos hinchados y un café frío a la derecha que ya ni siento el sabor. Me llamo Valeria. Tengo 34 años, soy contadora pública, trabajo en una empresa de logística desde hace casi 8 años y vivo sola en un departamento que renté durante 4 años antes de poder comprar. Con mi propio dinero, con mi propio crédito hipotecario que tardé 2 años en que me aprobaran porque el banco quería ver más historial, más garantías, más de todo. Lo compra sola. Lo amueblé sola. Lo pinté sola un sábado de noviembre con música de fondo y una botella de vino barato que me supo a victoria. Y durante mucho tiempo eso me bastó. Tengo un hermano, Rodrigo, tiene 29 años, 5 años menos que yo. Cuando éramos chicos éramos cercanos, como lo son todos los hermanos que comparten habitación, peleas por el control remoto y la misma caja de cereal. Pero conforme crecimos, las diferencias se fueron haciendo más evidentes. No en personalidad, sino en algo más sutil, más estructural, más difícil de nombrar, sin que te digan que estás exagerando o siendo envidiosa. Yo empecé a trabajar a los 17 años. Primero en una papelería del barrio, 4 horas después de la escuela, acomodando libretas y cobrando copias. Después, en una cafetería durante el primer año de universidad. Después, haciendo declaraciones de impuestos para pequeños negocios mientras cursaba el 5.º semestre. No fue glamoroso, Ann. Fue extenuante. Había días en que llegaba a casa después de las 11 de la noche con los pies destruidos y los ojos ardiendo de números. Y lo único que quería era dormir. Pero tenía que estudiar para un parcial del día siguiente. Mis papás nunca me lo pidieron. Quiero que eso quede claro desde el principio, porque sé que cuando la gente lee estas historias, lo primero que piensa es, ¿y por qué no les pediste ayuda? La respuesta es compleja. Parte de la respuesta es que vi desde muy joven que el dinero en mi casa era un tema cargado de tensión. Mi papá trabajaba en construcción, mi mamá vendía ropa por catálogo, no éramos pobres, pero tampoco sobraba. Había meses buenos y meses en que la cena era lo que hubiera. En ese contexto, pedirles que me pagaran la universidad se sentía como ponerles una carga encima que no me parecía justo. Así que no pedí. La otra parte de la respuesta, y esta me cuesta más admitirla, es que desde pequeña recibí el mensaje no con palabras, sino con gestos, con silencios, con la manera en que las cosas se resolvían en casa, de que yo era la que podía la responsable, la que no necesitaba que le explicaran 2 veces, la que ya sabía. Recuerdo que cuando tenía como 10 años, se me cayó el diente de leche y en lugar de esperar al ratón de los dientes o lo que fuera, me lo saqué yo sola con un hilo en el baño. Mi mamá me vio y dijo, sonriendo, «Tú siempre tan valiente, Valeria». Y yo me sentí orgullosa. Tardé 20 años en darme cuenta de que eso no era un cumplido. Era una expectativa. Rodrigo, en cambio, era el chico, el menor en el que lloraba más, el que se enfermaba más seguido, el que necesitaba más atención, más paciencia, más tiempo. No lo digo con resentimiento hacia él, al menos no todavía en esta parte de la historia. Lo digo como un hecho observable que cualquier persona que haya crecido en una familia latinoamericana de clase media reconocerá sin que yo tenga que explicarlo demasiado. Cuando Rodrigo terminó la preparatoria, mis papás le pagaron el primer año de universidad, estudió administración de empresas. Yo lo supe, no me molestó en ese momento, porque para entonces yo ya llevaba 2 años trabajando y costeándome mis propios estudios. Pensé que era lógico, yo no pedí ayuda, él sí en punto. Pero luego Rodrigo dejó la carrera en 3.er semestre porque no era lo suyo. Y mis papás lo apoyaron emocionalmente, lo entendieron al leer. Dieron tiempo. Yo en ese momento estaba en 7.º semestre contando cada peso para llegar al siguiente mes. Y lo único que pensé fue, qué privilegio tener el lujo de descubrir que algo no es lo tuyo.
Rodrigo intentó otras cosas. Un curso de fotografía, un proyecto de ropa que nunca despegó, un intento de ser DJ que duró exactamente una fiesta, y en cada una de esas etapas mis papás estuvieron ahí, con paciencia, con palabras bonitas y, aunque yo no lo sabía todavía, con dinero. Yo me gradué a los 23 años. Fui al registro de titulación sola, porque ese día mi mamá estaba enferma y mi papá tenía trabajo. Me tomé una foto con el celular frente al edificio de la facultad, con mi título recién impreso, y la subí a redes sociales. Mi mamá comentó un corazón. Mi papá, Annie. Eso, Rodrigo puso en felicidades, hermanita. Y yo lo guardé todo en el cajón de las cosas que no importan, que es el mismo cajón donde guardé el orgullo de haberlo hecho sola, porque en mi familia eso nunca fue motivo de celebración. Era simplemente lo que se esperaba de mí. Los años siguientes fueron de construcción lenta y silenciosa, en ascensos a ahorros. El departamento, un coche modesto, pero mío. Un fondo de emergencias en planes de retiro. Cosas que aprendí sola porque nadie en mi casa hablaba de finanzas personales. Aprendí a declararme ante el SAT, a negociar mi sueldo, a no tener miedo de pedir lo que valía. Me construí una vida funcional, estable, tranquila, y en las reuniones familiares de fin de año, cuando mis tíos preguntaban ¿cómo están los muchachos?, mi mamá decía de mi Valeria, siempre tan independiente, tan echada para adelante, y de Rodrigo decía, ¿está trabajando en un proyecto? Ya verán que le va a ir muy bien. Rodrigo, a los 27 años, anunció que quería abrir una ferretería. Le gustaba el tema de la construcción, decía que lo había aprendido viendo a mi papá, que tenía un buen ojo para los materiales, que ya había hablado con unos proveedores. Sonaba razonable, sonaba como un plan de verdad. Me alegré por él genuinamente. Pensé que finalmente había encontrado algo concreto. Lo que no sabía, lo que no iba a saber, hasta hace 3 semanas, en aquella reunión familiar que cambió todo. Era lo que había detrás de ese plan de verdad. La reunión fue el domingo 9 de marzo. Fue en casa de mis papás, como casi siempre los domingos cuando no hay pretexto para no ir. Yo llevo años yendo por inercia, por culpa, por esa voz interna que te dice que si no vas eres mala hija. La dinámica de siempre, a mi mamá en la cocina, mi papá viendo fútbol, Rodrigo llegando tarde con su novia Jimena, que es buena persona, pero que tiene esa manera de estar en la familia de mis papás como si fuera su segunda casa, con más comodidad incluso que yo, que soy la hija de sangre. Ese día había algo diferente en el ambiente, una energía particular. Mi mamá estaba nerviosa de una manera que yo conozco bien. Esa forma de moverse de más en la cocina, de ofrecer agua cuando nadie la pidió, de no poder quedarse quieta. Mi papá estaba más callado que de costumbre. Y Rodrigo llegó con Jimena y con una sonrisa que era demasiado grande para ser casual. Estábamos comiendo cuando Rodrigo dijo que tenía un anuncio. Y entonces habló de la ferretería, que ya tenía nombre, que ya había tramitado el acta constitutiva, que ya tenía el local rentado en una zona con buen flujo, que ya había comprado el primer lote de mercancía con los proveedores. Y luego, como si fuera lo más natural del mundo, como si fuera el tipo de cosa que se dice entre el arroz y los frijoles sin que nadie pestañee, dijo, y gracias a mis papás que me apoyaron con el arranque. Yo levanté la vista del plato, mi mamá sonrió con esa sonrisa de orgullo que yo conocía de cuando Rodrigo hacía algo bien en la escuela. Mi papá sintió con la cabeza a Jimena, aplaudió, y yo me quedé ahí, con el tenedor en la mano, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Cuánto les prestaron?, pregunté. Y lo pregunté con tono neutro, genuinamente sin intención de crear conflicto, solo con la curiosidad genuina de alguien que está haciendo los cálculos en la cabeza, en silencio. Mi mamá miró a mi papá miró el mantel. No les prestamos, dijo mi mamá. Y ahí fue cuando el mundo se me empezó a hacer pequeño, porque les dieron significaba que no era un préstamo, era dinero que salió de algún lado y fue a parar a las manos de Rodrigo y Jimena, sin condiciones, sin plazo, sin intereses, solo así. Seguí comiendo, no sé cómo, pero seguí comiendo. Pregunté cuánto. Mi mamá dijo una cantidad que prefiero no escribir aquí completa, porque me parece que si la escribo voy a volver a sentir lo que sentí ese día
y no estoy segura de estar lista para eso. Pero les digo que era suficiente para haber cubierto mis 4 años de universidad, mi titulation, mi primer año de renta y algo más era suficiente para haberle cambiado la vida a la Valeria de 18 años que llegaba agotada a su casa oliendo a café de la cafetería donde trabajaba. Terminé de comer, ayudé a recoger la mesa. Lavé los platos porque así soy yo, siempre lavando los platos en casa de mis papás, aunque no sea mi obligación. Siempre siendo útil, siempre siendo la que no da problema. Y mientras lavaba, me di cuenta de que la conversación en la sala había seguido, que Rodrigo y Jimena estaban hablando de los colores del letrero, que mi mamá estaba opinando sobre el uniforme de los empleados, que mi papá había preguntado algo sobre el inventario y que nadie, absolutamente nadie, había volteado a verme. Salí de la cocina con las manos todavía húmedas y dije que me tenía que ir. Mi mamá me preguntó que si ya me iba tan temprano. Le dije que sí, que tenía cosas que hacer. Me despedí. Manage a casa. Why entonces sí. Ya con la puerta cerrada y sin nadie que me viera, me senté en el suelo de la entrada, con la espalda contra la puerta, y lloré de una manera que hacía años no lloraba. Islanto feo, de garganta cerrada, de mocos, de sacudidas, el tipo de llanto que no es tristeza, sino algo más parecido a la comprensión tardía de algo que siempre estuvo ahí, pero que no podías nombrar. Esa noche no dormí. Me la pasé haciendo lo que hago cuando algo me desestabiliza, en buscar información. Busk and Internet. Llamé a mi prima Sofía, que es la única persona de la familia con quien puedo hablar con honestidad, y en esa llamada de 2 horas, Sofía me fue contando cosas que yo no sabía, cosas que fueron cayendo una por una como fichas de dominó. Que hace 2 años, cuando Rodrigo dijo que quería independizarse y buscó departamento, mis papás le habían dado el enganche de un departamento en una zona nueva de la ciudad. Un departamento propio, con escrituras, con crédito que mis papás confirmaron. Rodrigo tenía casa propia desde los 27 años. Yo compré la mía a los 31, con un crédito que gestioné yo sola, con un buró de crédito que construí yo sola, sin cofirma de nadie, que hace 3 años, cuando Rodrigo dijo que necesitaba un coche para moverse, mis papás le habían dado el dinero del enganche de un coche seminuevo. No un coche de lujo, pero sí un coche decente. Yo compré mi primer coche a los 25 con el ahorro de 1.5 años de trabajo. Que hay una cuenta de ahorro que mis abuelos paternos abrieron para los 2 nietos cuando éramos chicos. Una cuenta que se fue capitalizando con los años y que cuando mis abuelos murieron, primero mi abuela a los 73 y luego mi abuelo a los 78, esa cuenta pasó a manos de mis papás como administradores. Y mis papás usaron esa cuenta para financiar todo lo de Rodrigo, sin decirme que existía, sin preguntarme si yo quería o necesitaba algo, sin ninguna conversación. El dinero existía, siempre había existido. La decisión, la única decisión que importaba, había sido quién lo merecía. Esa semana fue de las peores de mi vida adulta, no porque estuviera en crisis económica, porque no lo estaba gracias a los años de trabajo y ahorro, sino porque estaba en crisis de identidad, porque todo el relato que me había construido sobre mí misma, la mujer independiente, la que se hizo sola, la que no necesitaba nada de nadie, de repente tenía otra lectura posible, una lectura que no era empoderamiento, sino abandono. Una lectura que decía no te dieron lo que le dieron a tu hermano porque decidieron que tú no lo necesitabas, o peor aún, porque decidieron que tú no lo merecías, o peor todavía, porque simplemente no se les ocurrió que tenías los mismos derechos que él. Hablé con mi terapeuta el jueves de esa semana, la Conti. Ella me hizo la pregunta que me ha estado rondando desde entonces. ¿Qué necesitas ahora? ¿Necesitas entender por qué lo hicieron o necesitas que reconozcan lo que te hicieron? La respuesta honesta es que necesito ambas cosas y que tengo terror de pedir cualquiera de las dos. Tardé 10 días en decidirme a hablar con mis papás. 10 días de ir al trabajo como si nada. De responder los mensajes del grupo familiar de WhatsApp con emojis porque no tenía energía para palabras. De ensayar mentalmente la conversación que quería tener. No quería ir a pelear, no.
No quería explotar. Quería ir a preguntar, a entender y, si había suerte, a escuchar algo que se pareciera a una disculpa. Fui un martes por la tarde. Cuando sabía que Rodrigo no estaría, llegué con el estómago apretado y una especie de calma artificial que me había construido a base de respirar profundo en el coche. Durante 10 minutos antes de tocar el timbre, mi mamá me abrió con cara de sorpresa porque no había avisado. Mi papá estaba viendo las noticias, acepté el café que me ofrecieron aunque no tenía hambre de nada, y cuando nos sentamos en la sala, con el televisor apagado por petición mía, que ya de por sí creó una tensión porque en mi casa el televisor nunca se apaga. Saqué todo lo que había estado guardando. Les pregunté por la cuenta de mis abuelos. Mi mamá parpadeó. Mi papá se quedó quieto. Pregunté por el departamento de Rodrigo, por el coche, por el dinero del negocio. Cada pregunta caía en el aire de la sala como una piedra en agua quieta, y los dos la dejaban caer sin recogerla. Finalmente, mi papá dijo que sí, que ellos habían ayudado a Rodrigo con algunas cosas, que el dinero de mis abuelos era de los dos, pero que yo nunca había pedido nada, que ellos asumieron que yo estaba bien, que siempre había estado bien. Y ahí fue cuando intervino mi mamá. No lo dijo con crueldad. Eso es lo que más me cuesta. No lo dijo con la intención de lastimarme. Lo dijo con la misma tranquilidad con que diría que el cielo es azul, como si fuera un hecho evidente que no requería defensa ni explicación. Lo dijo mirándome a los ojos, con algo que en su rostro se parecía casi al orgullo. Anés, que tú siempre pudiste sola. 5 palabras. 5 palabras que en la boca de mi mamá no eran una crueldad, sino una descripción, una categorización, como si poder sola fuera una característica mía innata, como el color de mis ojos o mi tipo de sangre, y no el resultado de años de no haber recibido lo que mi hermano sí recibió. No, Lori, no en ese momento. Sentí algo mucho más frío que las lágrimas. Sentí como algo se acomodaba en su lugar definitivo dentro de Mian, como cuando llevas mucho tiempo buscando la pieza de un rompecabezas, y de repente la encuentras y ves que siempre estuvo ahí, frente a ti, y que el rompecabezas completo muestra una imagen que nunca querías ver. Intenté explicarles, con toda la paciencia que soy capaz de reunir, decirles que poder sola no era algo que yo elegí de manera orgánica, sino algo que construí porque no tuve otra opción, que la independencia que tanto celebraban en mí no era un rasgo de carácter, sino una respuesta a un entorno, que si de niña o de adolescente o de joven me hubieran preguntado si quería apoyo, la respuesta habría sido sí, aunque nunca pedí, porque aprendí que no había nada que pedir, que el dinero de mis abuelos era también mío, no en términos legales quizás, pero sí en términos morales, en términos de lo que significa ser parte de una familia. Mi mamá me escuchó, no, hizo el gesto de escuchar, y luego dijo que ella nunca quiso hacerme sentir mal, que si yo hubiera pedido, ellos habrían ayudado, que Rodrigo era diferente, que Rodrigo necesitaba más orientación, que yo siempre había sido más madura. Y ahí está el núcleo del asunto, ¿verdad? La narrativa de que yo era más madura justificaba no darme lo mismo, como si la madurez fuera un castigo, como si ser capaz de manejar las dificultades significara que tenías derecho a tener más dificultades. Le pregunté si Rodrigo le había pedido el departamento. Me dijo que bueno, que había dicho que quería independizarse. Le pregunté si Rodrigo le había pedido el coche. Me dijo que lo necesitaba para moverse. Le pregunté si Rodrigo le había pedido el dinero del negocio. Me dijo que había presentado un plan, que ellos quisieron apoyarlo. Why, yo la dije, muy despacio, muy claro. Yo también quise independizarme, yo también necesitaba moverme, yo también tuve sueños que quería construir. Nadie me preguntó. En silencio. Mi papá miró al suelo. Mi mamá apretó el vaso de agua que tenía en las manos y el silencio duró lo suficiente para que yo supiera que no había nada más que esperar de esa conversación, que no iba a haber una disculpa, que no iba a haber un reconocimiento real, que en el mejor de los casos iban a decir que lo sentían, pero que no entendían por qué yo lo tomaba tan a pecho. Si al final las dos partes habían llegado bien a donde estaban. Me levanté, fui al baño a mojarme la cara, me miré en el espejo y vi a una mujer de 34 años que estaba entendiendo con décadas de retraso, algo que debería haber podido nombrar mucho antes. Sully Del Babo
Tomé mi bolsa, di un beso breve a cada uno y me fui. En el coche no lloré. Manejé los 40 minutos de regreso a mi casa con una claridad extraña, casi clínica. No era paz. Era más bien el tipo de certeza que solo llega cuando ya no te queda nada por esperar. Esa noche, ya en casa, me senté en la misma silla donde hago mis declaraciones fiscales, donde reviso los estados de cuenta de mis clientes, donde construí metódicamente la vida estable que tengo y tomé una decisión. No una decisión dramática, no una escena de película, no un corte total y definitivo pronunciado en voz alta. Una decisión silenciosa, interna, firme, como esas columnas de concreto que mi papá colocaba en las obras cuando yo era niña y que decía que eran las que sostenían todo lo demás. Esa sería la última reunión familiar a la que asistiría, al menos por un tiempo indefinido que yo, en ese momento, sentí que podría ser para siempre. Han pasado 3 semanas desde esa conversación y estoy escribiendo esto en parte para procesarlo y en parte porque sentí que si no lo sacaba de mi cabeza iba a seguir dando vueltas en círculos dentro de mí hasta que me volviera loca. Quiero escribir sobre lo que he pensado en estas semanas, porque no ha sido solo sobre mis papás y sobre Rodrigo. Ha sido sobre mí, sobre la persona que fui durante todos estos años y sobre la persona que quiero ser de aquí en adelante. He pensado mucho en la frase de mi mamá. Es que tú siempre pudiste sola. La he desarmado como si fuera un mecanismo de reloj, pieza por pieza, buscando entender de dónde viene, qué significa, qué dice de ella y qué dice de mí. Creo que mi mamá lo creyó, creo que en su mundo, en su manera de ver las cosas, formada por su propia historia, por la manera en que ella creció, por los valores de una generación que equipara la independencia con la fortaleza y la necesidad con la debilidad, esa frase era genuinamente un cumplido. Creo que ella de verdad pensó que decirme siempre pudiste sola era la forma más alta de reconocimiento que podía darme. Y eso, de alguna manera, es lo más triste de todo, porque el daño hecho con amor sigue siendo daño. El abandono disfrazado de orgullo sigue siendo abandono. La decisión de no ver lo que no querías ver sigue siendo una decisión. He pensado en mi hermano también. Y aquí tengo que ser honesta porque es la parte más incómoda. No creo que Rodrigo sea el villano de esta historia. Rodrigo recibió lo que le dieron, no lo robó, no lo pidió con malicia. Creció en la misma familia que yo, pero con un rol completamente diferente. Y ese rol le dio cosas que a mí no me dieron, pero también le quitó cosas que quizás yo sí tuve. No voy a romantizarlo, porque también creo que en algún nivel él sabe, o debería saber, que hay una inequidad que nunca nombró, pero no puedo cargarle a él la responsabilidad de lo que sus padres decidieron. Lo que sí ha cambiado con él es el nivel de intimidad que siento posible. Antes de ese domingo, yo creía que éramos cercanos dentro de lo que la dinámica familiar nos permitía. Ahora siento que hay una conversación que no hemos tenido y que no sé si alguna vez tendremos, y esa conversación pendiente ocupa el espacio donde antes estaba la cercanía. He pensado en el dinero de mis abuelos, en mi abuela, que murió de un cáncer de colon que detectaron tarde porque no quería ir al médico, que era de esas mujeres que aguantaban todo y no pedían nada, y me pregunto si ella también aprendió a poder sola y si eso le costó la vida. En mi abuelo, que trabajó en una maquiladora 30 años y que cuando murió tenía las manos deformadas de la artritis y una cuenta de ahorro que construyó peso a peso con la esperanza de dejarle algo a sus nietos. Me pregunto qué pensaría si supiera cómo se usó ese dinero. Me pregunto si lo hubiera aprobado. Me pregunto, y esto me duele en un lugar muy específico que no sé bien cómo nombrar, si me hubiera visto a mí y dicho, ella ya puede sola, o si me hubiera visto y pensado que también merecía un poco de lo que guardó. He pensado en la versión de mí de los 18 años, esa chica que se levantaba a las 6 de la mañana para llegar a las clases de la mañana, que tomaba el camión de las 7 porque era el más barato, que comía en el comedor universitario con lo que quedaba del sueldo de la papelería, que estudiaba en el transporte público porque en casa no había suficiente silencio. Esa chica que nunca se quejó, no porque no sintiera el cansancio, sino porque había aprendido que quejarse no servía de nada, que lo que servía era
seguir, esa chica que cuando se graduó tomó su propia foto porque no había nadie para tomarla. Siento que le debo algo. No sé exactamente qué, pero algo, quizás simplemente el reconocimiento de que lo que vivió fue difícil, que tenía derecho a que le fuera más fácil, que poder sola no era un superpoder, sino una cicatriz. He pensado en lo que significa el dinero en una familia. No el dinero como cantidad, sino el dinero como lenguaje. En mi familia, como en muchas familias latinoamericanas de clase media, el dinero nunca se habló de frente. Era un tema que existía en los bordes de las conversaciones, en los silencios, después de las preguntas incómodas, en los gestos de generosidad selectiva que nunca se explicaban. El dinero era poder, y el poder se ejercía sin nombrarlo. Darle a Rodrigo y no darme a mí no fue un descuido. Fue una declaración que nunca se verbalizó porque verbalizarla hubiera requerido defenderla. Y defenderla hubiera requerido argumentos que no existían. He pensado en si debería hablar con un abogado sobre la cuenta de mis abuelos, sobre si hay algún derecho que se vulneró. He descartado esa posibilidad, al menos por ahora, no porque no crea que hubo una injusticia, sino porque la energía que eso requeriría es energía que prefiero invertir en otra parte. Y porque en el fondo sé que la herida no es legal. La herida es otra cosa. Es la herida de sentirte menos querida que tu hermano en la casa donde creciste. Y esa herida no la sana ningún juicio. Lo que he decidido en estas 3 semanas es lo siguiente. Y lo escribo aquí, como si fuera un contrato conmigo misma. Voy a seguir asistiendo a la terapia. Voy a seguir trabajando en entender que parte de mis decisiones, de mi manera de relacionarme, de mis miedos y mis patrones, vienen de haber crecido siendo la que puede sola. Porque creo que hay mucho que desmantelar ahí. Creo que poder sola me convirtió en alguien que no pide ayuda aunque la necesite, que no expresa vulnerabilidad aunque la sienta, que carga todo callada y luego se pregunta por qué está agotada. No voy a cortar el contacto de manera dramática ni anunciada. No voy a enviar un mensaje de texto largo explicando mis razones. No voy a publicar nada en redes sociales que llegue a mis papás indirectamente. Simplemente voy a dejar de aparecer. Voy a dejar de ser la hija responsable que lava los platos en casa de sus padres y que contesta el grupo de WhatsApp con emojis, aunque por dentro esté destrozada. Voy a dejar de fingir que estoy bien cuando no lo estoy. Y voy a ver qué pasa. Si alguien nota mi ausencia y pregunta, responderé con honestidad. Sí, Neidi nota. Eso también será una respuesta. Lo que más miedo me da escribir, y sin embargo lo voy a escribir, es esto. A veces me pregunto si en el fondo mis papás me quisieron menos. No de manera consciente, no con intención, pero sí en la práctica, en las decisiones cotidianas que se acumularon durante décadas y que forman el verdadero retrato de una familia. Y esa pregunta, que antes me parecía demasiado oscura para hacerla en voz alta, ahora la puedo sostener sin que me destruya. La puedo mirar de frente. No tengo la respuesta, y quizás nunca la tenga, pero ya no me parece una pregunta prohibida. ¿Soy Valeria? Tengo 34 años, pagué mi propia carrera, compré mi propio departamento, construí mi propia vida, no porque fuera especialmente valiente o especialmente fuerte, sino porque nadie me preguntó si necesitaba ayuda y yo aprendí a no esperar que lo hicieran. Y la última vez que estuve en casa de mis papás, mi mamá me miró con ojos que creía que eran de orgullo y me dijo que siempre había podido sola. Ojalá ella algún día entienda porque eso me destruyó más que cualquier injusticia material. Ojalá yo algún día pueda perdonarla, sin que eso signifique decirle que estuvo bien. Gracias por leer hasta aquí. No sé si vuelva a publicar, pero mi